La paz de Dios, amados hermanos, es una bendición una vez más poder compartir con ustedes la palabra del Señor. El día de hoy quiero que me acompañen a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, verso 1, y vamos a leer del 2, hermanos, del 1, hasta el 10. Vamos a hablar acerca de la salvación. El apóstol Pablo, ¿verdad?, a este capítulo le llamó salvos por gracia. Vamos a leerlo, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra del Señor, hermano, nos enseña, ¿verdad?, y nos habla acerca de la salvación que Dios planeó por medio de su Hijo Jesucristo para que nosotros, hermanos, fuéramos salvos. Vamos a hablar hoy acerca de la experiencia de la salvación. La salvación, hermanos, nosotros sabemos que es la solución de un problema, es ser rescatados, hermanos, de un peligro o de la amenaza de muerte. En nuestro caso, como cristianos, la salvación, hermanos, es la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro amado Salvador Jesucristo, por medio del plan, ¿verdad?, que el Padre diseñó para que el ser humano no se pierda en su condenación, en su pecado, sino, dice, que tenga vida eterna. Conocemos nosotros, hermanos, un texto muy conocido y enseñado, sabido por todos, ¿verdad?, los cristianos. Nosotros le llamamos el texto de oro, que se encuentra en San Juan 3:16, hermanos. Yo creo que todos no lo sabemos, todos lo conocemos, y dice la palabra del Señor en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este hermoso texto, hermanos, nos habla de manera resumida, pero muy explícita, ¿sí?, acerca de todo lo que el Creador hizo para que nosotros fuéramos salvos. Pero hay algo tan hermoso que tiene el Señor. Él es un caballero. Él, hermanos, no nos obliga a nada. Dios le ha dado al hombre la capacidad de discernir, nos ha dado un libre albedrío y nos ha dado la capacidad, ¿verdad?, y nos ha dado voluntad para nosotros decidir entre el bien y el mal, de escoger qué camino tomar. Yo te pregunto hoy, amigo, hermano, ¿qué camino tú has tomado? El plan de salvación que el Señor, nuestro Padre Celestial, diseñó
para la salvación del ser humano tiene 4 pasos. Yo le voy a dar 4 pasos hoy. El primer paso: reconocer que Dios existe, que Dios es real, pero lo más importante, que a pesar, hermanos, de cómo soy, Dios me ama. Lo acabamos nosotros de leer en San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué quiere decir de tal manera? Qué amor tan incomparable, qué amor tan inexplicable. ¿Por qué Dios me ama? A pesar de mis pecados, a pesar de mi vida, a pesar de que tal vez no soy digno, Dios tiene amor por el ser humano, porque somos sus criaturas, fue su creación. Y Él ha diseñado ese plan maravilloso, hermanos, para que el hombre, aquel a quien tanto Él ama, ¿verdad?, no se pierda. El primer paso es reconocer que Dios es amor, que Dios nos ama, no porque nosotros hayamos hecho algo, ¿verdad? Él nos ha amado primero. Nosotros le amamos, pero porque Él nos amó primero. El segundo paso, hermanos, de este plan es, dice, reconocer, hermanos, que somos pecadores. ¿Sabe usted que muchas personas, hermanos, no disfrutan del amor de Dios, del cual nosotros acabamos de hablar? Y esta es la razón por la cual no disfrutan del amor de Dios. El hombre es pecador y por el pecado está separado de Dios. Esto nos lo dice la palabra del Señor, hermanos, en Romanos 3:23, que nos dice, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Así que, hermanos, el paso número 2 es reconocer que todos pecamos. Todos somos pecadores. Mientras no hayamos venido a Cristo, mientras no nos hayamos arrepentido de nuestros pecados, mientras no reconozcamos que estamos alejados de Dios por nuestras maldades, por nuestros delitos, ¿verdad?, entonces seguiremos viviendo en pecado y no disfrutaremos del amor que Dios tiene para nosotros. Otro texto que nos habla, Romanos 6:23, aquí mismo en Romanos, que nos dice el apóstol Pablo, dice, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Pero dice, la dádiva de Dios, el regalo de Dios para el ser humano, dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el regalo maravilloso que Dios ha dado al mundo, que Dios ha dado al ser humano, para que no se pierda, para que ya no siga sufriendo. Le ha dado un regalo maravilloso que es su salvación por medio de su Hijo amado Jesucristo. Por eso nos dice, la paga del pecado es muerte, la muerte eterna. Aquel que no tiene la experiencia de la salvación, aquel que no ha reconocido a Jesús como su Salvador, aquel que no ha reconocido que solamente por medio de Cristo podemos nosotros llegar a Dios y por medio de Cristo podemos nosotros ser salvados, perdonados, hermanos, no tiene esa experiencia, no puede llegar a Dios. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. El paso número 3, hermano, dice que nosotros ya reconocimos que somos pecadores, pero ahora también tenemos que reconocer y aceptar que vino alguien a morir por nosotros en la cruz del Calvario para darnos salvación, para que nosotros fuéramos redimidos de nuestros pecados. Él tuvo que venir y pagar por nosotros, hermanos, ¿verdad?, con esa obra redentora, derramando su sangre en la cruz del Calvario, hermanos. Así que nosotros somos comprados a precio de sangre. La palabra del Señor que nosotros acabamos de leer en Efesios dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Lo único que usted necesita es
tener fe, creer que verdaderamente por el sacrificio de la cruz, por el derramamiento de la sangre del Cordero, usted ha sido salvo. Pero ¿cuándo? Cuando usted le haya aceptado, cuando usted se haya arrepentido de su manera de vivir, del pecado en el que vive, entonces, ¿verdad?, el Señor hará la obra maravillosa de redención en su vida solo por gracia, porque el Señor le ama y porque usted ha creído en Él. Y dice que esto es por la fe. ¿Por la fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. El cuarto paso, hermanos, es cuando nosotros aceptamos a Cristo y le recibimos. Pero debemos de estar nosotros primeramente seguros, hermanos, que nosotros somos salvos, ¿verdad?, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y que el hombre, hermanos, no puede llegar a Dios por sí solo. Dice San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. El hombre ha intentado, hermanos, muchas veces y de muchas maneras poder llegar a Dios por sus propios medios, por sus propios esfuerzos, ¿verdad? Lo vemos desde el Antiguo Testamento, cuando el hombre osó en construir, ¿verdad?, una torre que ellos pensaban, construiremos una torre que llegue hasta el cielo. Llegaremos a Dios, ¿verdad? Nos haremos un nombre, nos haremos famosos. Y el hombre muchas veces, hermanos, ha querido llegar a Dios. Si tú le preguntas a alguien, ¿tú quieres llegar al reino de los cielos? ¿Tú quieres ir al cielo? Y todos te dicen sí. Pero buscan otros medios, hermanos. Por la religión, por sus esfuerzos, por el trabajo, por su moral, por las buenas obras. Pero acabamos nosotros de leer en la palabra del Señor que dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, por creer en Él, para que nadie se gloríe. Yo fui salvo por esto, yo fui salvo por el otro, porque yo trabajo más, porque yo hago más, porque yo soy bueno, porque nadie me puede juzgar. Yo voy a llegar al cielo por mi manera de ser. Yo voy a llegar al cielo porque yo ayudo, porque yo hago. Todo eso es bueno. Pero la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que solamente llegamos al cielo. El único camino es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Tenemos un ejemplo, hermanos, en la palabra del Señor, en Mateos 19:16, cuando un joven, ¿verdad?, cuando Jesús andaba predicando, viene este joven y le dice al Señor Jesús, ¿cómo puedo llegar al reino de los cielos? Y Jesús le da toda la explicación, hermanos. Guarda los mandamientos, guarda la ley de Dios, ¿sí?, ayuda, da de comer al enfermo, ¿verdad? Y le resume todo, los mandamientos, hermanos, ¿verdad?, que es la ley, se los resume. Y el hombre le dice, el joven le dice, todo eso he hecho. Y él pensó, wow, ya me gané, ¿verdad?, el reino de los cielos, porque me está diciendo el Señor que yo guarde todo eso. Y todo lo he hecho. Entonces el Señor Jesús le dice, bueno, te falta una cosa. Él era un joven rico, tenía propiedades. Y le dice, ve, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. Qué difícil fue para ese joven despojarse de aquello, hermanos. Y nosotros, para poder llegar al reino de los cielos, muchas veces tenemos que despojarnos de aquellas cosas que están antes que Dios. Aquellas cosas que nos alejan de la presencia de Dios. Por eso es necesario que reconozcamos que el único medio para poder llegar al reino de los cielos es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y dice, nadie viene al Padre
sino por Jesús. Ahora, hermanos, el último paso, que es el cuarto. El ser humano, al reconocer que Jesús es el único medio para llegar a Dios, tiene que aceptar que Él es el único que lo puede salvar, que el único Salvador es Jesucristo, el Hijo de Dios. En Primera de Juan, hermanos, capítulo 5, verso 11 y 12, nos dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 5, aleluya, verso 11 y 12. Este es el testimonio del Espíritu. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, muy claro, la palabra del Señor nos enseña que para tener vida eterna solamente es por medio de su Hijo Jesucristo. No hay otro mediador, hermanos, entre Dios y los hombres. Dice en 1 Timoteo 2:5, solamente Jesucristo hombre. Él es el único que vino, ¿verdad?, en carne, a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre para darnos salvación. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Él es la vida eterna. Volvemos a repetir, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el camino para llegar a Dios. Él es la verdad. La verdad es Cristo. Y dice que Él es la vida. Porque en Él, hermanos, si nosotros tenemos a Cristo, entonces tenemos la vida eterna. Hemos conocido la vida eterna. Entonces, ahora yo te pregunto, ¿tú ya aceptaste al Hijo de Dios como tu Salvador? ¿Tú ya tienes vida eterna? ¿Tú ya has sido salvo por la fe en Jesucristo? ¿Algún día tú ya tomaste la decisión de reconocer que eres pecador? ¿De aceptar que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados? Y que por medio de la fe, si tú crees en el Señor Jesucristo, puedes ser salvo el día de hoy. Si no lo has hecho, hoy es el día de salvación. El Señor hoy te está dando una gran oportunidad para que tú seas salvo. El Señor quiere darte la vida eterna. Así como aquel joven que Jesús le dijo, has hecho todo, tal vez tienes buenas obras, tal vez eres un buen hermano, o tal vez eres un buen ciudadano, ¿sí? Tienes una moral intachable, has cumplido con todo, cumples la ley, pero no tienes a Jesús en tu corazón o no le has recibido como tu único y suficiente Salvador. Si quieres tener vida eterna, tienes que tener al Hijo de Dios como tu Salvador. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Hoy te invito para que tú puedas venir y aceptar al Hijo de Dios, a Jesucristo, como tu único y suficiente Salvador. Y entonces a partir de hoy serás salvo y tendrás vida eterna. Si hoy tú quieres aceptar a Cristo, yo te invito, amado amigo, amado hermano, que hagamos una oración juntos. Si los que me están oyendo, algunos ya son salvos, gloria a Dios, te invito a que ores por aquellos que todavía no han sido salvos y que hoy puedan recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Yo te invito a que hagamos esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acéptale como tu único y suficiente Salvador. Reconócele y dile, Señor Jesús, gracias por tu amor, porque a pesar, Señor, de cómo vivo, a pesar de mi vida, tú me amas. Reconozco que soy pecador
Reconozco que te he ofendido, pero sé que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarme de mis pecados. Hoy, arrepentido, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Hoy soy tu hijo. Gracias, Señor. Gracias te damos por aquellas personas, Padre mío, que tal vez este mensaje pueda llegar hasta ellos, Padre. Escuchen tu voz y hoy te reciban como su único y suficiente Salvador. Te reciban, Señor, como el Salvador de sus vidas, el único camino para llegar a Dios. Guárdales, bendíceles, Padre mío, sálvalos, Padre, para gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas. La paz de Dios.